Bienvenido, señor candidato de Victoria Nacional, George Forsyth, a este evento, propuestas electorales contra la corrupción organizado por Proética. En esta parte vamos a tener una rueda de preguntas. El tiempo de duración es de 10 minutos, en las cuales yo le voy a hacer algunas preguntas y también, por supuesto, voy a aprovechar para repreguntar en algunos temas relacionados a los temas de corrupción. Esas son las preguntas que habíamos acordado previamente, usted había elegido en este sobre. Así que voy a empezar con la primera. ¿Qué medidas implementará para reducir los riesgos de corrupción y aumentar la transparencia en proyectos de gran infraestructura pública, particularmente aquellos ejecutados fuera del marco de la ley de contrataciones del Estado? Adelante, por favor. Ok, muy bien. Como le mencionaba, ¿no? Nosotros queremos reestructurar de una forma integral desde la Constitución, que hay una Constitución anticorrupción, donde incluimos varios capítulos. Y justamente una es las cláusulas de estos contratos, de los megaproyectos que son tan importantes para que realmente lleguen las obras a la población. Para eso justamente se hacen, para justamente satisfacer una demanda. Entonces vamos a tener estas cláusulas dentro de los contratos, una cláusula anticorrupción bajo responsabilidad, para que esas empresas obviamente nunca más puedan trabajar en el Estado. Otras medidas importantes son las simplificaciones administrativas, porque ahí justamente en los documentos, en los trámites, en los papeleos, ahí es donde sucede la corrupción. Para eso es importante la digitalización del Estado. Todos los procesos deben ser transparentes, deben ser en línea, deben ser en red, deben ser digitales, ¿no? Para eso es que nosotros estamos creando justamente el Ministerio de Digitalización, donde va a haber un viceministerio de telecomunicaciones para obviamente trabajar todo el tema de el internet y las conexiones en el Perú, y el otro viceministerio es justamente la digitalización del Estado, algo que conocemos bastante bien porque en la Victoria lo logramos, a pesar de lo difícil que es, porque muchas veces no hay la voluntad hasta de los funcionarios que ya por costumbre o porque sabemos que así se maneja la corrupción, no quieren que eso se dé. Pero por eso entendemos la importancia y va a tener el propio ministerio para digitalizar el Estado. Pero usted ha hablado, señor Forsyth, de muchísimas reformas y bueno, básicamente una gran reforma es precisamente esta propuesta que usted tiene de su constitución anticorrupción y precisamente en torno a esto gira la siguiente pregunta que le quiero hacer. ¿Cuál es su opinión sobre la reforma política aprobada en el último año y medio? Y si usted considera que hay algo que mejorar, ¿y qué sería eso que hay que mejorar y cómo lo mejoraría usted? Miren, por supuesto hay mucho que mejorar, ¿no? Han habido intentos, pero los intentos son tibios. Ningún político, ahora especialmente en el contexto que estamos viviendo, en el contexto que queremos los peruanos de cambio, ningún político realmente está tocando el tema puntualmente, que es el tema de la corrupción. Todos hablan y muchos ofrecen de una forma muy populista y sumamente irresponsable el cambio en la Constitución, ¿no? El cambio en el régimen económico. Y ese no es el problema del país. El régimen económico social de mercado funciona en muchos países y con gran éxito. El Perú no es que no genere recursos, el problema es que se roban los recursos. Obviamente tenemos que darle una mirada más social, porque es una economía social de mercado, se están olvidando la parte social y se han pasado a lo mercantilista, que también se debe trabajar en ello, pero el primer punto y el más importante es la lucha de corrupción. Y le damos tal nivel de importancia porque, mira, la brecha para llevarle agua a todo el Perú son 49.000 millones. Y solo en un año se robaron 23.000 millones los corruptos. Entonces, con 2 años donde evitamos la corrupción, vamos a poder cerrar la brecha en todo el Perú del agua. Por eso es que creemos que es fundamental elevarlo en la importancia en la Constitución y realmente haya un capítulo dedicado al problema principal del Perú. Creo que hay que darle la importancia y la lucha de vida a este problema y no solamente tratar de hacer algunas reformas simples que al final nunca se aplican. Quiero hacerle la tercera pregunta y está además muy relacionada con una de las propuestas que usted también ha hecho y me voy a permitir hacerle la pregunta y la repregunta de manera inmediata. La pregunta es la siguiente.
¿Qué propondría para romper la normalización o tolerancia de la ciudadanía, perdón, a la corrupción cotidiana o la mal llamada pequeña corrupción, más allá de implementar programas educativos con niños y jóvenes? Y con respecto a la repregunta, le quiero hacer la siguiente repregunta. ¿Qué es lo que piensa hacer en el tema de estos jurados ciudadanos? Porque creo que aquí cae a pelo que usted nos pueda responder sobre este tema que también usted ha planteado y cómo es que lo van a implementar y cómo es que va a funcionar sobre todo. Muy buena pregunta. A ver, definitivamente todo va a partir desde un liderazgo, ¿no? Esto parte de la cabeza y por eso es que los altos mandos y obviamente desde el presidente deben tener una conducta intachable. Vamos a ejercer con gran liderazgo, liderando justamente la Constitución anticorrupción y sentando un precedente de que los recursos de todos los peruanos se deben respetar. Tenemos que hacer un gran trabajo, tú mismo lo dijiste, en torno a la educación, digamos, desde muy pequeños, nosotros hemos hablado de toda una modificación de la currícula, una educación en valores, para que desde el colegio ya tengan muy claro y digamos, digamos, los estudios cívicos se han olvidado por completo, ya ni siquiera se hacen, la currícula cívica es fundamental. Nosotros vamos a impulsar justamente para elevar los valores, porque nadie cuida lo que no quiere y tenemos que amar nuestro país verdaderamente. Hemos propuesto también los auditores juveniles, que es un programa que tiene la Contraloría que ha funcionado bastante bien, que ya desde chicos los jóvenes están entendiendo cómo funciona el sistema, le hacen auditorías a sus propios directores para que las cosas se lleven a cabo, ¿no? O sea, debemos invertir en educación, es lo único que nos va a garantizar el éxito, ¿no? La educación es un gasto, es una inversión y debemos hacer grandes cambios para nuestra sociedad desde la base en la educación. Obviamente tenemos que, vuelvo a decirlo, que es parte de la primera pregunta, la simplificación administrativa, ¿no? Y la digitalización del Estado, porque ahí es donde corre la plata, ¿no? Ahí es donde le compran los funcionarios desde tu licencia de funcionamiento, pequeños detalles, y ahí es donde se inicia la corrupción. Y mientras no tengamos un Estado totalmente transparente, obviamente educado, pero con las herramientas digitales donde uno pueda seguir los procesos como corresponde en una web, se va a prestar para que se den justamente esos casos de corrupción. Entonces tiene que haber transparencia absoluta en la gestión del Estado. Ahora, sobre los jurados ciudadanos, es algo que hemos visto es totalmente realizable, ¿no? Funcionan en otros países. Acá muchos no lo quieren, han puesto el grito del cielo, pero ¿quiénes son? Los mismos de siempre, los que tienen el Perú en el estado en que está, los que no quieren el cambio, seguramente porque tienen sus intereses personales. Entonces, podemos tener jurados ciudadanos de peruanos impecables, ¿no? Que con una trayectoria transparente, que quieran servir también a su patria y pueden estar presentes en estos juicios que son fundamentales y que van a dejar un precedente, porque el Perú se va a empezar a respetar. Y es muy importante que los corruptos se vayan presos, porque cuando no hay castigo, cada uno hace lo que se le da la gana. La cuarta pregunta es la siguiente. ¿Qué lecciones pueden extraer del Vacunagate y de otros casos de posible corrupción durante la gestión de la pandemia? ¿Qué podemos aprender, no? ¿Te escuché bien? Sobre lo último que ha pasado. Yo creo que de lo que hemos vivido en total, ¿no? En los últimos años, el Vacunagate es un caso más, es uno más, donde los peruanos ya estamos desesperanzados, ¿no? Estamos cansados de ver cómo la corrupción ha tomado el Estado, pero por completo, que ni siquiera en estado de emergencia, ante una pandemia, han querido hacer las cosas como corresponde digamos, con una transparencia en un estado de emergencia donde hay que llevarle las vacunas a los peruanos. Entonces, nos ha preocupado mucho. Creemos que es hora de un cambio total, de una generación política. Tiene que haber un cambio total, porque vemos que lamentablemente ya no podemos continuar de esta manera. Por eso es que nosotros queremos ser muy frontales contra la corrupción. No puede ser que nosotros mismos tuvimos que viajar a Brasil porque estábamos desesperados al ver que el gobierno no gestionaba las vacunas. Viajé a Brasil yo mismo al Instituto Butantan a ver cómo las producían, porque me queda muy claro que la siguiente gestión va a heredar este problema, que el gobierno el anterior y de transición no están solucionando verdaderamente los problemas. Y ahora vemos por qué la tranquilidad justamente de
de no traer las vacunas, porque ya estaban vacunados. Ya teniendo un contrato con Pfizer, simplemente han dejado que los tiempos pasen porque querían darle otro postor. Entonces, la lección que me queda a mí y que nos queda a todos los peruanos es tener muy claro por quiénes vamos a votar, tener un voto informado, ¿no? De ya no creer y creer en sus propuestas, en las mismas de siempre, que nos han mentido durante décadas con sus propuestas totalmente populistas, pero mira cómo tienen al Perú, mira cómo están los peruanos, rogando y orando afuera de los hospitales, rogando por un balón de oxígeno, rogando por una cama que ustedes saben que lo más probable es que no se la vayan a dar, porque acá en el Perú encima tienes que tener contactos y moverte para que puedas acceder a una cama, como si la vida de uno valiese más que la otra. Entonces, esa es la lección que nos queda a todos nosotros. Y nos queda también para justamente intensificar nuestra lucha contra la corrupción, que realmente sí debe estar en la Constitución, que sí es justificado a la hora de ser muy fuertes y muy frontales contra el tema. Muchas gracias, señor Forsyth. Se ha cumplido el tiempo. Le agradecemos su participación en este evento de propuestas electorales contra la corrupción organizado por Proética. Gracias por su participación. No, a todos ustedes gracias por la invitación, desearles todo lo mejor.